3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Les conté la anécdota del campesino que, ante la pregunta del cura sobre quién creían ellos que es Dios, el hombre contestó que Dios es el man que le puso el agua al coco. Entonces, también podemos decir que Dios es aquel que le puso los granos a la mazorca, el mismo que redondeó la pepa para hacerle el corazón al aguacate, el que guardó las semillas en la vaina del frijol, el que protegió el plátano con su cáscara y el que le instaló las púas al erizo. Dios es el tipo que hizo la voz del elefante y el atardecido canto de las cigarras. Encendió la luz del cocuyo y le instaló las alas al colibrí. La Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. Mis abuelos decían que Dios es el Padre, el único, porque nadie más lo es. Un poeta dijo que Dios hizo las cosas con solo nombrarlas. Jesús de Nazaret predicó, para muchos creyentes reveló, que Él es en el Padre y que el Padre es en Él. Y si miramos bien lo que advirtió, entenderemos que solo por el amor podemos alcanzar la verdad, y de esta provendrá la libertad. Y la libertad nos permitirá conocer la felicidad. Entonces, finalmente, concluiremos que Dios es el amor, que el amor es Dios, cuyo espíritu flotaba sobre las aguas antes de que el amor creara el sol y su inseparable compañera, la lluvia. Inseparables, como inseparables, aunque nunca juntos, lo son el día y la noche, el único tiempo real que existe. Podríamos preguntar, ¿qué amor? Y podríamos responder, la existencia del agua prueba que el amor existe. Sin duda, mucho más de media humanidad afirma creer en Dios, o en los dioses, o en la energía creadora, en el universo, el ser supremo, la fuerza espiritual que todo lo domina y determina. Encuentra uno en Internet que el ateísmo no alcanza al 15% de la población mundial, es decir, según la cifra, de cada 100 seres humanos, cerca de 14 son ateos, entendiendo por ateo a quien no tiene alguna divinidad como su guía espiritual en la vida. Por etimología, ateo significa sin Dios. Pero parece que muchos que se declaran ateos creen, sin embargo, en algo, por lo menos en alguna filosofía que puede llamarse taoísmo, budismo, agnosticismo, muchos otros ismos. La verdad es que numerosas personas, intelectuales, científicos, críticos, escépticos, creen que no hay en qué apoyarse para creer, que no es posible creer en un Dios invisible, que un Dios sin rostro no puede existir,
como creían los egipcios y otras culturas. El catolicismo, la creencia religiosa más numerosa de la tierra, cuenta con más de 1.400 millones de fieles. Y ellos dicen creer en el Dios único, el Dios sin rostro invisible, aunque no falta quienes de ellos representen a Dios con imágenes, pese a que, según la Biblia, Dios no es ídolo. El sustento para creer en el Dios sin rostro es la fe, y esta se define como la seguridad de que algo específico que se necesita se tendrá, aunque no exista indicio de alguna naturaleza que garantice que así será. Se entiende por fe, entonces, como el poder mismo de la convicción mental y espiritual del ser humano en algo que no es posible probar mediante la materia, por medio de la ciencia. Muchos ateos, e incluso creyentes, dirían que así las cosas. La fe es obstinación, terquedad, tosudez, testarudez, lo que fácilmente puede derivar en fanatismo, extremismo, intolerancia, posturas que no están exentas de utilizar métodos violentos para imponerse. Pero también puede verse la fe como una fuerza inofensiva pero poderosa que solo puede ser individual, incluso íntima, es decir, un poder obtenido del modo individual de ver las cosas, de ver el mundo, a los otros. Visto así, Dios solo puede existir según cada quien. Según cada quien, ¿hay Dios o no hay Dios? Dios es único para cada quien. Como para cada quien hay un color diferente de la tarde, un modo único e íntimo de mirar el mar, un sentido único de percibir el aroma de la azucena, una forma única de entrar la llave y abrir la puerta. Entonces, Dios es único para cada quien, y plural y diverso según el número de almas. Esto lleva a pensar en que tal vez el Dios tuyo haga milagros, pero el mío no, porque Dios es en vos distinto a como es en mí. Y si tu Dios hace milagros, ¿es realmente Él quien los hace? ¿O sos vos a fuerza de obstinación, de terquedad, de fe? Si ustedes creen en Dios, ¿se han preguntado por qué creen? Para responder eso, habría primero que responder ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, si soy creyente, ¿tengo claro qué es lo que creo? ¿Y para qué? ¿Qué espero yo de lo que creo? ¿O simplemente creo por creer? Porque mis papás creían y me hicieron creer. Porque en la escuela me dijeron que Dios existe y es preciso creer en Él. Pero, ¿me explicaron por qué es preciso creer en Dios? Si mi amigo Perucho en la escuela le hubiese pedido a la profesora que probara que Dios existe, habría sido expulsado del plantel cargando en los hombros el adjetivo de blasfemo. La profesora nos demostraba que 3 por 8 es 24. Con granos de maíz podía hacerlo.
pero no podía demostrarnos en el tablero ni sobre el escritorio la existencia de Dios. Tampoco la existencia del amor, porque éste también es invisible. Pero creíamos en Dios porque sí, porque la profesora dijo que existe, y de contradecirla nos hubiéramos quedado analfabetos. Nos hacían creer que disentir era lo mismo que estar contra Dios. Así que si disentir era un derecho pecador. Monoteísmos y politeísmos, cosmogonías, cosmovisiones, teologías, credos y doctrinas a lo largo de la historia y sobre todo el ancho mundo, han establecido la existencia de los dioses y del Dios único. Los griegos tenían divinidades para cada pasión y sentimiento humanos, dioses y diosas del trabajo y del placer, deidades de la guerra y de la fiesta. También los egipcios y los cananeos tenían dioses y diosas de la creación, de la destrucción, del mal. Los hindúes y los nórdicos tienen sus propias cosmogonías y deidades, como también otras culturas orientales, África, comunidades indígenas diversas. Los cristianos en todas sus vertientes, los musulmanes y el judaísmo tienen al Dios único, que para los ortodoxos es un Dios guerrero y vengador, y para los cristianos el Dios del amor y la no violencia, anunciado por Jesús de Nazaret hace un poco más de 2000 años. El catolicismo convirtió la cruz en el símbolo universal de la salvación. Pero la cruz representa el sufrimiento, la sumisión, el dolor. ¿Por qué no es el símbolo cristiano la resurrección, es decir, la victoria sobre la muerte? Todas las culturas defienden a su Dios o sus dioses como los verdaderos. Los judíos ortodoxos dicen ser el pueblo elegido por Dios, y con esa convicción suceden devastaciones. ¿Se acerca eso al concepto amoroso y protector de Dios? ¿Por qué elegiría Dios a un solo pueblo como el suyo, dejando al margen a los pueblos del resto del mundo? ¿Qué Dios hace esa elección? ¿Puede esperarse algo así del Dios creador de todas las cosas, de todos los pueblos, el Dios del que se predica su amor, su compasión, su misericordia? ¿Qué le hicieron a Dios los otros pueblos para que Él los ignorara? Estas preguntas, que pueden sin duda causar en muchas partes respuestas agresivas, llevan necesariamente a estas otras. Creemos en Dios, pero ¿Él cree en nosotros? ¿O solo cree en un puñado de hombres llamado el pueblo elegido? ¿Creemos o creamos a Dios? ¿No han pensado ustedes que tal vez, como muchos ya lo afirman, hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no que Dios nos haya hecho a las suyas? ¿No pasa por sus mentes la idea de que acomodamos a Dios a lo que somos, de acuerdo con nuestro imaginario domesticado y sometido por la cultura? Fabricamos un Dios cultural que justifique nuestros deseos y ambiciones, y que nos defienda de los miedos creados por el sistema que también creó a Dios.
¿No les parece que somos nosotros los que manejamos a Dios según nuestras convenciones y conveniencias, temores y anhelos? Si de veras resulta ser así, hablamos entonces de un Dios masivo, colectivo, el mismo para todos. Y un Dios masivo les sirve a los hombres para manipular y dominar. Pues resulta que cuando es en nombre de Dios, todo parece tener justificación, incluido el abuso de poder. Además, la masa no crea, no piensa, no siente, no ama. Creo que podríamos estar de acuerdo en algo. La fe es el soporte de Dios. Pero la fe es una elección, no una imposición, no una tarea académica de la materia de religión. Ninguna fe impuesta es fe creadora. La fe impuesta no crea, imita. La fe como imposición produce miedo, amenaza. Ahora, elegir es una facultad de la libertad. Y algo de la naturaleza le dice a uno que la libertad es individual, no colectiva. No es posible masificar la libertad porque uno elige por sí mismo. No lo hace por nadie. Uno no puede ni tiene derecho a elegir por los demás. Entonces, siendo así, Dios, la verdad llamada Dios o Dios como la verdad, igual que la libertad, solo puede ser individual y sobre todo íntimo. Es la intimidad de cada quien la que elige a Dios. Es cada quien el que funda el carácter, el genio y los actos de Dios, como es cada quien el que bebe el agua para calmar su sed, no para calmarle la sed al mundo. Nos dijeron que creyéramos, pero nos enseñaron a entender qué es creer. No, nunca nos dijeron que creer es crear. Entonces, si afirmas que crees en Dios, es porque lo creaste, y el acto de crear es único e íntimo. Ahora, ¿no les parece a ustedes que cuando nos referimos a Dios como un algo invisible, no es porque no exista, sino porque no sabemos verlo, o quizás no queremos verlo? ¿Acaso ves el amor? No, pero crees en él cuando ella o él te dicen te amo. ¿Vemos el viento? No, pero está ahí, nos refresca y nos despeina. Invisible la electricidad, e invisible te da luz y calor, y hace que tu carro se mueva. Si no vemos a Dios en la flor, en el camello, en la risa de la naranja, en la cara ceñosa de un limón, en la sensualidad del durazno, en el arroyo cuya meta es el mar, ¿no será porque somos nosotros los que no existimos?
Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Y si Dios en cuanto único es individual e íntimo, ¿no lo es también la verdad? ¿No deberíamos buscarla un poquito más acá de las estrellas?